Muy buenos días a los oyentes de Mate con Libros. Este es un programa de audio de la Biblioteca del Migrante José María Vargas Vila, que fue creado para dar a conocer la vida y obra de los autores que tenemos en nuestra biblioteca y que ustedes podrán ver a través del catálogo en línea bibliomigrante.libib.com. Hoy, miércoles 8 de julio, con temperaturas bajas en Argentina, tendremos la oportunidad de conocer un poco la vida de Karl Marx y Federico Engels, ambos filósofos de origen alemán. Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, que es una ciudad que queda cerca de la frontera de Luxemburgo y tiene una gran producción de vinos. Además fue fundada por romanos. Y ha sido descrito el filósofo como una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Es descendiente de judíos, el tercero de 9 hermanos. A los 17 años, Marx se fue a estudiar a la Universidad de Bonn y luego estuvo en la Universidad de Humboldt en Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas y literarias, a pesar de que su padre quería que estudiara Derecho. Fue capaz de evitar el servicio militar cuando cumplió 18 años, alegando que tenía una enfermedad que se llama debilidad de pecho. En el 43 se casa y por esa misma fecha escribe algunas novelas de no ficción, como por ejemplo una novela corta titulada Escorpión y Félix, o un drama titulado Oulanem, y algunos poemas de los cuales ninguno fue publicado. Pero pronto dejó de escribir ficción para realizar otras actividades, entre ellos aprender inglés e italiano y por supuesto desarrollar todo su pensamiento filosófico. Cuando finaliza sus estudios se dedica a escribir artículos para un diario radical, en este caso inicia en la Gaceta Renana, donde comenzó a utilizar conceptos de Hegel, que más adelante hablaremos de Hegel, para influir en sus ideas sobre el socialismo, y allí es donde conoce a Federico Engels. Y esta amistad duraría para toda su vida. Engels le mostró a Marx su libro reciente publicado con el título de La situación de la clase obrera en Inglaterra, que convenció a Marx para que se ocupara también del pensamiento de la clase obrera y de lo que estaba viviendo en ese momento la realidad alemana y en el mundo. Y con estas disertaciones y análisis, Engels y Marx se dedicaron a escribir una crítica de las ideas filosóficas correspondientes a estos temas. Luego a Marx lo expulsan de Francia por sus pensamientos radicales y sin censura. Tuvo que exiliarse en Bruselas, Bélgica, en 1845, donde tuvo que prometer no publicar nada sobre la política contemporánea para poder entrar al Estado. Establecido en Bruselas, se asocia con otros socialistas exiliados de toda Europa. Engels se traslada también a Bruselas para unirse con ellos. Y juntos emprenden el desarrollo de varias obras filosóficas. Una obra filosófica reconocida de Marx es el materialismo histórico, y la ideología alemana, que es otra, y estas ideas entonces fueron desarrolladas conjuntamente con Engels. Y por su promesa de no publicar nada, entonces ese trabajo, como muchos otros que tenían guardados, no fue publicado sino hasta la muerte de Karl Marx. Y como lo mencionaba anteriormente, entonces Marx se convierte en una figura importante, sobre todo de la Liga de los Comunistas. Regresa a Alemania, funda su propio periódico, en el 49 se exilia una vez más a Londres con su esposa e hijos, y allí la pasan bastante mal económicamente, casi pobres, él y su familia. Sin embargo, pues el filósofo, muy comprometido con su lucha y su posición política y filosófica frente a la revolución que estaba viviendo el mundo en ese momento, se une a la Asociación Internacional de Trabajadores para proponer líneas de acción en todo el mundo y examinar la situación que pasa
y los problemas en común que hay en todo el mundo. Fue entonces muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, del capitalismo al que llamó una dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Sostuvo también que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que llamó la dictadura del proletariado o Estado obrero. Creía que el socialismo sería a su vez finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. El comunismo es una ideología política, económica y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que se encargaría de distribuir los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Por su parte, Federico Engels nace el 28 de noviembre de 1820 en Reino de Prusia, en una ciudad que se llama Barmen. Era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Inglaterra. A los 14 años su padre lo envía al gimnasio de Elberf, uno de los mejores de Prusia, donde se alojó con un pastor luterano de la localidad para estudiar. Pero a pesar de sus buenas notas y la inclinación por la pasión que tenía por las letras, su padre lo retira del colegio para que se haga cargo del negocio familiar. Acompaña a su padre a diferentes viajes de negocios y en uno de ellos, en el 38, se instala en Bremen para aprender sobre la historia de la industria textil. Le encanta importar libros de literatura política prohibida y compensaba con las lecturas el aburrido trabajo de las oficinas mercantiles. Pronto mostró sus simpatías por los jóvenes alemanes, el movimiento que exigía reformas políticas radicales basadas en el patriotismo progresista, opuesto al feudalismo y a las monarquías que dominaban en aquel momento Alemania. Comenzó además a publicar con seudónimo para evitar disgustos familiares. En algunos periódicos publicaba, especialmente destacable entre los artículos críticos y escritos para burlar la censura. A comienzos del 41 ya se había cansado de su trabajo en Bremen, entonces regresa al hogar paterno y pocos meses más tarde, en septiembre, harto también del ambiente de su localidad, se decide prestar el servicio militar para una compañía de artillería en Berlín. Después se cansa de ser militar, aunque lleva con orgullo su uniforme, y se dedica a dar conferencias y talleres por diferentes lugares. Y en Manchester es donde Engels se interesa por los movimientos socialistas locales, entre ellos los cartistas. Los cartistas fue un movimiento popular radical que surgió en el Reino Unido después de 1836 y que se consolida hasta 1848 y que expresaba la agitación de la clase obrera debido a los cambios derivados de la revolución industrial, la coyuntura económica y las leyes promulgadas por el Parlamento. Y es que la revolución industrial inglesa es uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea y que tuvo como resultado una paulatina pero profunda serie de cambios a todos los niveles. Las innovaciones tecnológicas posibilitaron la introducción de maquinaria que sustituyó la mano de obra, o sea, al ser humano, y dieron lugar a la aparición del mundo fabril, además de la consolidación del capitalismo industrial. Y ante todos estos cambios y transformaciones, la masa obrera empezó a darse cuenta de tomar conciencia de su paupérrima situación y empezó a rechazarla. Empodera su voz frente a la clase alta que los tenía subyugados y con malos tratos y fuera de eso mal pago y bueno, y todo lo que conocemos hasta ahora. Y al mismo tiempo se iban organizando otros sindicatos donde los obreros se orientaron hacia la lucha política con el objetivo de conquistar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Esta toma de conciencia por parte de la clase trabajadora y obrera. La Liga de los Comunistas le encargan el escrito del Manifiesto Comunista a ambos filósofos. El Manifiesto Comunista se convierte posteriormente en uno de los tratados políticos más influyentes de la historia de la humanidad. Engels describe la tesis central del manifiesto de la siguiente forma.
En cada época histórica, el modo predominante de producción económica y de cambio y la organización social que de él se deriva necesariamente forman la base sobre la cual se levanta y la única que explica la historia política e intelectual de dicha época, que por tanto, después de la disolución de la sociedad gentilicia primitiva con su propiedad comunal de la tierra, toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y clases oprimidas, que la historia de esas luchas de clases es una serie de evoluciones que ha alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a toda la sociedad de toda explotación, opresión, división en clases y lucha de clases. Y el primer partido comunista latinoamericano fue el Partido Comunista Mexicano. Había sido fundado por el Partido Socialista Obrero en 1911, pero cambió su nombre a Partido Comunista en 1919. Fue el revolucionario indígena Manavedra Nath Roy que contribuyó decisivamente a la unión del Partido Mexicano con el comunismo internacional. De la misma manera, el Partido Obrero Socialista de Chile fue fundado en 1912, cambiando su nombre a Partido Comunista cuando se une al comunismo internacional en 1922. Y alrededor de Sudamérica, el Partido Comunista en Argentina fue fundado en 1918, en Uruguay en 1921, en Guatemala en 1922, en Brasil en 1921, en Ecuador en 1926, en Perú en 1928, en El Salvador en 1930, en Costa Rica en 1931, en Venezuela en 1931, en Puerto Rico en 1934 y así vamos sumando. Bueno, entonces la invitación queda es que si le interesa saber más sobre este tema, yo acá abajo en los comentarios les voy a dejar un link donde pueden acceder a un video producido por el filósofo Daniel Zeta, un filósofo argentino, donde aborda de manera amena y comprensible el tema del manifiesto comunista y además pues si googleas podrás encontrar demasiada información sobre el hecho, tema, además de encontrar el libro completo en PDF. Y para terminar entonces los dejo a continuación con Víctor Jara, un reconocido músico, cantautor, profesor, escritor, actor y director de teatro de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción de protesta, aunque él mismo pues dice que nunca se identificó con esta definición. Sin embargo, fue uno de los cantautores más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares fundamentales en la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar, que estaba recién establecida, debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. Fue torturado y posteriormente asesinado por cantar sus pensamientos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Las fronteras son imaginarias. Agradecemos a todos nuestros oyentes por compartir su desayuno con nosotros. Los esperamos mañana nuevamente, donde estaremos hablando de la segunda parte de la vida de José María Vargas Vila, donde inicia su destierro. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras páginas en Facebook como Biblioteca Emigrante José María Vargas Vila y en Instagram como @bibliomigrantejmbb. Este programa lo podrán encontrar a través de nuestro canal de YouTube. A la tarde estaremos con un recorrido por el humor gráfico con temática migrante y en la noche en nuestro té de hierbas con nuestras series recomendadas de la misma temática. Los sábados tendremos un viaje a través de cartas y postales encontradas en libros. Se despide de ustedes Lady Minota, una migrante en Argentina y creadora de este espacio de encuentro. Buen miércoles y chao.